Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hasta aquí el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Hemos titulado esta meditación, sermón: Dios está airado todo el tiempo con el pecador. Es importante entender esta aseveración, porque se ha corrido una versión que dice que Dios aborrece el pecado, pero que Dios ama al pecador. Y debemos analizar esa frase, porque si Dios es santo, 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 no es cierto que Dios va a cohabitar con el pecado. Dios está disgustado todo el tiempo con el pecador. De hecho, por eso mandó a Cristo, para librarnos del pecado y poder tener amistad con nosotros. Un ser 3 veces santo es la perfección de lo perfecto. No es posible que se complazca donde hay pecaminosidad. Esa teoría hay que revisarla, porque verdaderamente Dios aborrece el pecado, y aún al hombre en su condición de pecador también. Por eso mandó a Cristo, para librarnos del pecado y poder tener amistad con nosotros. Luego de ser liberado del pecado por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Decir esto entonces es no conocer lo que significa la santidad de Dios. El pecado, visto desde el punto de vista práctico, es como una mala semilla. Todo aquí, si no es del campo, sabe del campo, que se siembra, que hay semilla que es tan mala que ni nace. Y hay semilla que tú no tienes ni que sembrarla porque es hierba mala, será sola, y entonces tiene la facilidad de que crece más rápido y llena toda la tierra, la inutiliza. Hay que estar fumigando, herbicida, y todo el que tiene esa idea. El pecado es como una hierba mala. Nada más hay que sembrar un chile, o ni hay que sembrarlo, él nace solo y se riega, se disemina, pero no trae nada productivo. Lo que trae es pérdida, problemas, porque hay que quitarla, gasto, costo, trabajo. Ahora, esa semilla que no fue sembrada por Dios, hermano, nunca jamás Dios puede ser el autor del pecado. ¿Cómo así? Bueno, porque hay dos cosas que están diametralmente opuestas. La santidad es totalmente opuesta a lo que es el pecado. Y si afirmamos que Dios es 3 veces santo,
de qué manera podemos vincular a Dios con algún tipo de pecado negativo. Jamás. Dios puede hacer todas las cosas. Él es el Todopoderoso. Pero Dios jamás puede pecar, porque eso iría en contra de su propia naturaleza. Eso es como usted pedirle a un gallo que cante la ópera. No puede, el gallo sabe cantar su canto de gallo. Dios sabe hacer lo justo, lo perfecto y lo puro, pero Dios jamás hará algo pecaminoso. Entonces, hermano, Dios es Dios por encima de todas las cosas. Pero usted se preguntaría, ¿y cómo es que Dios no erradicó el pecado desde el principio, antes de que la hierba creciera y cogiera fuerza? Hermano, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, dijo Isaías. Como están altos los cielos sobre la tierra, así son altos sus caminos y sus pensamientos sobre los nuestros. El peor error de un hombre, y lo repito, el peor error de un hombre es tratar de cuestionar las decisiones y las acciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene la razón y el hombre casi siempre se equivoca. Entonces, la fe no es razón, no es que lo entiendo, no es racionalismo. La fe es algo dogmático. Yo lo creo porque lo creo y más lo creo, y aunque no lo entiendo, pero lo creo. Por eso el hombre muy racional, muy de ciencia, no puede creer en Dios, porque quiere explicación científica de todos los fenómenos existentes. Dios ha tratado de una manera muy particular con el hombre, con cada hombre y con la mujer sobre este planeta. El caso del pecado. Y si el hombre ha pecado, hermano, entonces, si ha pecado el hombre, evidentemente el hombre es un pecador. Solo Dios, hermano, como ya habíamos dicho, es 3 veces santo. Los ángeles son santos. Bueno, quizás. ¿Cómo así? Bueno, los ángeles son criaturas. Y solamente el Creador es 3 veces santo. Los ángeles ya una vez pecaron, y por eso existen hoy el diablo y los demonios, por el pecado de los ángeles. Entonces ellos son susceptibles de pecar, porque ya pecaron. Ahora, Dios nunca va a pecar, porque Dios es perfectamente santo. Y en todo caso, si ellos son santos una sola vez, los santos ángeles. Pero ellos no son 3 veces santos. La perfección de la santidad. Alabado sea el nombre de Dios. No existe ningún vínculo, hermano, vínculo alguno entre Dios y el pecado. Donde hay pecado, jamás está Dios. Y donde está Dios, no puede entrar el pecado. No son compatibles. En segundo lugar, por otro lado, hallamos al hombre. El hombre que es la corona de la creación. Lo máximo que Dios hizo. Tan grande lo hizo que lo hizo a su imagen. La imagen de Dios es algo maravillosamente excelso y sublime. Y al hombre le han dado el privilegio de contar con esa imagen. El hombre, obviamente, por el pecado fue degenerado y fue degradado, pero todavía sigue siendo importante, porque de no haber sido importante el hombre, el padre no sacrifica a su hijo por el hombre. Yo no entregaría a mi hijo por cualquier cosa.
Entonces, aunque el hombre en sí mismo no tiene valor, sin embargo, Dios le ha dado un valor agregado que llega hasta el extremo de un momento importante, como decía la canción. Él amó más al hombre que a su hijo, porque su hijo era inocente y el hombre culpable, y sacrificó a su hijo inocente por un hombre culpable que no merecía esa gracia. Entonces creo que el hombre es de gran valor para Dios y entre nosotros. El Señor le dio al hombre un nivel en la creación muy superior. Nosotros debemos entender eso y no subestimarnos, tampoco superestimarnos. Debemos andar en el punto correcto, hijos de Dios, siervos de la verdad y de la justicia. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice en Génesis 1:31, luego de Dios haber hecho al hombre, y dijo Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Si lo vamos a ver bien, eso es bueno en grado superlativo. Era buenísimo el hombre. Después que Dios lo hizo, lo calificó el mismo Dios como que era bueno en gran manera. Por ningún lado yo encuentro que era perfecto ni que era santo. De tal manera que eso debe ser así para que la santidad y la perfección le correspondan solamente a Dios, porque solo Dios es Dios. Ser bueno no implica ser santo, como le decía, ni siquiera en el mejor grado de la bondad. Entonces, la bondad, hermano, ¿es algo sugestivo o es algo objetivo? Porque el hombre a veces hace obras de bondad, pero a veces hace catástrofe diabólica, y es el mismo hombre. El hombre es bipolar, porque puede hacer mucho bien y ese mismo hombre mucho mal. Ahora, la verdad, hermano, es que el hombre es susceptible del pecado, incurrió en el pecado trastornó la genética de la naturaleza humana, y ahora, por causa del pecado, un hombre que fue hecho bueno, dicho por el mismo Dios, ahora es tan malo y tan perverso que ha negado la imagen de Dios en él. Pero Dios, a pesar de que está irado todo el tiempo con el pecador, también Dios tiene un propósito con el pecador, con este hombre malo que el pecado ha dañado, ha deformado. Hay una mutación en este hombre que era algo agradable y ahora es monstruoso. Las cosas que se hacen, sobre todo si lo ve en la perspectiva de la santidad de Dios, porque las cosas también dependen de tu punto de referencia, con quién lo comparas. Ahora, nosotros no podemos saber qué tan pecadores somos hasta que no podamos entender qué tan santo es Dios. ¿Cómo así? Alguien dijo, todo depende del cristal con que se mire. Eso es verdad. Tú nunca vas a saber qué tan malo y malo y malo y malo tú y yo somos hasta que no podamos entender qué tan bueno es Dios. Es el conocimiento de un Dios santo, justo y perfecto, que nos ayuda a ver con claridad nuestras imperfecciones, nuestra maldad, nuestra injusticia, nuestro enojo, nuestro engaño, nuestra ira, nuestra mentira. Oh santo. Por lo tanto, el principal problema del hombre es falta de conocimiento de un Dios que es perfectamente santo
y que nos pide que seamos imitadores de Él, porque fuimos hechos a imagen de Él, y nos manda que vivamos para glorificarle a Él, y solamente le glorificamos cuando vivimos en obediencia para Él. Usted no puede saber qué tan oscuro está si usted no conoce la oscuridad. Pregúntale a Stevie Wonder si está oscuro o si está claro. Hermano, si no sabemos qué tan malo es el pecado, no sabemos, hermano, en qué posición estamos nosotros. Es igual que si no conoces de claridad, tú puedes confundir el mediodía, que es el tiempo más perfecto de claridad, porque el sol está directamente vertical sobre ti, y tú podrías estar en oscuridad, porque el problema tuyo es de percepción y de entendimiento, y ese es el problema del hombre. En segundo lugar, Dios ama al hombre. Dios ama al hombre. Y ya lo dijimos antes y ahora lo reafirmamos: Dios ama al hombre malo. ¿Cómo así, pastor? Porque entonces aparentemente hay una contradicción. Hermano, Dios no lo odia. Dios aborrece al hombre siempre y cuando el hombre persista en su pecado. Por eso dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántas personas son amados sin merecerlo? Pero vaya a la cárcel, a Najayo, a La Victoria y a todos esos lugares donde hay muchísimos delincuentes, y ellos tienen quien lo ama. Hermano, Dios está disgustado todo el tiempo. Todo el tiempo está Dios disgustado con el pecado. Y cuando el hombre está en esa condición pecaminosa, Dios está disgustado con el hombre pecaminoso. Ese amor de Dios es un amor muy grande. Hay historia de hijos que hasta golpean físicamente a su madre, la maldicen, y su madre, aún en esas condiciones, aman a sus hijos. Ahora, Dios en su perfecta santidad no puede amar igual al pecador que no se arrepiente. Hermano, es que su santidad le impide amar igual al pecador no arrepentido, porque todos hemos pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La diferencia está en que algunos han admitido su culpa, su pecado, han venido con corazón arrepentido delante de Dios y hoy son amados plenamente por el Padre. Un pecador que persiste, insiste, reincide en su pecado, hermano, de ninguna manera podemos decir que Dios esté agradado con él. No por la persona en sí, sino porque está cargado de algo que va contrario a la naturaleza de Dios. El problema es el pecado en el hombre. Pero es una cosa real que tú no puedes separar al pecado del hombre, ni al hombre del pecado. Mientras esté en esto, solamente Cristo con su sangre puede limpiar el pecado. Esa es una de las razones, hermanos, fundamentales por las que Dios sacrificó a Jesucristo, su Hijo. Era por el perfecto sacrificio vicario, o sea, sustitutivo de Cristo, que Dios solamente podía llegar a amar al pecador. Como Dios quería amarlo, porque Dios es amor,
sacrificó a su Hijo para que por el sacrificio de Cristo y la fe de nosotros genuina en Cristo, entonces Él poder brindarnos su amor sin límite y sin reserva. Solamente puede llegar para el pecador dándole aceptación siempre y cuando este hombre destinado a la condenación, porque había un designio, había un destino, había algo establecido, condenación eterna, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, solo entonces podría gozar de la plena comunión y aceptación del Dios que es el veces santo. Romanos 3:23, que ya citamos, Romanos 6:23, que habla del veredicto, nuestra paga es la muerte. Sin embargo, el Señor nos dio su dádiva de vida eterna, perdón de pecado, amistad con nosotros cuando estábamos enemistados con Él, pero todo a través de la obra perfecta, maravillosa de Jesucristo, su Hijo. Tercer punto, las categorías del pecado y la categoría de los pecadores. El hombre por naturaleza es muy dado a juzgar por lo que ve, y obviamente el hombre no conoce el corazón. Hermanos, por eso el único que está calificado y cualificado para juzgar correctamente es Dios, porque el hombre no conoce circunstancias, el hombre no conoce antecedentes pasados, familiares, heredos familiares, genéticos. El hombre no conoce cómo fue la infancia, el entorno donde se creó. El hombre solamente ve a una persona ahora que no sabe de un humo borracho, por ejemplo, o una persona que no puede parar de mentir, o este hombre que tiene su esposa y tiene 3 amigas. Solamente ve la circunstancia, pero no conoce a fondo las circunstancias anteriores. Entonces, en la isla de Malta, cuando la víbora mordió a Pablo, recordemos en ese naufragio que narra el libro de los Hechos, dice que él buscaba la leña para calentarse, y cuando iba, una víbora se le colgó y le mordió la mano. ¿Recuerdan ese episodio bíblico? Y los que estaban ahí dijeron: ciertamente ese hombre es muy pecador, porque puede ser que quisiera escaparse de la justicia de los hombres, pero no puede escapar a la justicia divina. Míralo ahí, lo mordió la culebra venenosa, porque es muy malo. Hermano, eso somos nosotros. Nosotros juzgamos sin pruebas, sin conocimiento de causa, sin estar claramente a veces claros. Somos muy ligeros para hablar, sin conocer. Y hermano, la Biblia dice que de toda palabra ociosa que saca de nuestra boca tendremos que darle cuenta a Dios. Esos mismos hombres, cuando pasaron las horas y Pablo no se hinchó, no se dematizó y no se murió, no, este hombre es un Dios, este es Apolos. Hermano, miren lo fluctuante del criterio, de la mente, de lo que creen y de lo que hablan a la ligera los hombres. La iglesia de Jesucristo tiene que ser objetiva para hablar, tiene que ser comedida para emitir juicio, y tiene que hablar con criterio y nunca para juzgar, ni siquiera en condiciones donde aparentemente el juicio sea procedente. Porque nosotros realmente no conocemos todo el cuadro, los antecedentes, las pruebas, los mediante que suceden las cosas. Dios es el único que está en control de todo. Y resulta que Él no vino para juzgar ni condenar a nadie. Él vino para salvar y para dar vida eterna. Y nosotros hoy podemos ser atestiguar por la palabra quién es Pablo y quién fue Pablo. El
más grande de los predicadores, fundadores de iglesia, el que más sufrió por el evangelio, quizás después de Cristo. Y fíjense cuánta injusticia, cómo jugaron a este hombre. Cuarto lugar, nuestra percepción del bien y del mal, de lo malo y de lo bueno, es muy ligera, muy emocional. Nos emocionamos y cuando nos emocionamos hablamos. Es muy sensorial, o sea, usamos mucho los sentidos, nos llevamos de lo que vemos, de lo que oímos, de las cosas que palpamos. Y los sentidos no siempre son objetivos, fallan, se equivocan. La razón absoluta solamente la conoce Dios. Somos muy racionales, pero hasta donde nosotros entendemos, porque tenemos un tope muy bajito, un conocimiento muy limitado. Por eso es precisamente que con mucha facilidad nos equivocamos. Entre los amigos de Job, recuerdan el caso de la historia de Job, y nosotros, hermanos, honestamente no hay mucha diferencia. Pero sabemos por la palabra que Dios no ve las cosas como las vemos nosotros. No las hace por las razones que las hacemos nosotros. Y no actúa con el impulso que actuamos nosotros. Dios conoce las áreas de nuestras vidas que solo Él ve, circunstancias en las cuales estamos envueltos. El hombre no es solamente el hombre, es el hombre y sus circunstancias que le rodean. Herencias que de alguna manera se van a manifestar en nosotros, porque están en los genes, en la estructura propia de nuestro cuerpo. Pensando en esto, hermano, entonces traemos a un ejemplo nuevo, actual, por la reciente catástrofe y tragedia que vivió la República Dominicana. Fue una catástrofe que lo que ha pasado en la República Dominicana, ya de ribetes mundial. Entonces saben el mundo entero, porque es algo que ha sorprendido no a la República, al mundo, donde todos sabemos que sucedieron cosas horroríficas. Horror, una película de horror y de terror es lo que es esta tragedia. Es un guión perfecto para una gran película de terror, y puede ser que por la forma en que sucedió pueda ser hasta que gane premios Oscar, nominaciones, porque fue algo realmente que impactó el corazón de este país. Hombres y mujeres murieron. Ahí hubo una gran agonía entre las personas que no murieron inmediatamente, muertos de manera súbita al instante, aplastados como un frito. Y no quiero ser dramático ni sensacionalista, hermano, pero a esas toneladas de peso que le cayeran a un esqueleto, a un cuerpo humano, es muerte por aplastamiento. Y también sobrevivientes que pueden hoy decir que un milagro me salvó. Un milagro me salvó. Si creemos en Jeremías 33:3, también debemos entender que dentro de esa gente hay un plan y un propósito que ni usted y yo lo podemos explicar, pero que Dios estaba obrando para salvación. Jeremías 33 dice: clama a mí que yo te responderé. Y la palabra es real. Entiende que una persona X, la que fuera, que quedó inhabilitada, pero con su conciencia clara, y clamó a Dios en medio del dolor, del desastre y de la tragedia,
La Biblia dice que Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Es posible, hermano, que aunque sea por muy mal y nosotros lo percibamos como algo muy mal y trágico, fue un medio extremo que Dios usó para salvar almas que de alguna manera tenían que venir a Él, y no había otra forma que esa persona clamara a Dios si no fuera en medio de una situación de esa magnitud. Mientras la vida estuviera sonriéndole, mientras la fama, el éxito y la fortuna le acompañara, probablemente nunca jamás se iba a acordar de Dios. Pero en medio de la tragedia, en medio del dolor, en la impotencia de no poder hacer nada, entonces miraron hacia arriba, clamaron a Dios, y Dios tuvo misericordia. Y creo que Dios pudo en ese momento, o quiso, porque Dios siempre puede, quiso usar ese medio o ese método, vamos a decir, extremo, para salvar. Clama a mí, que yo te responderé. Los que clamaron, nosotros creemos que a pesar de su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Debemos creer, hermanos, que la salvación no es exclusiva. ¿Cómo así? Era el gran error de los fariseos. Y la iglesia, incluso en este siglo XXI, incurre en fariseísmo. Cuando entiende que hay personas que por su conducta, por su estilo de vida, no puede Dios amar a alguien así, que vive tan desordenadamente, que hace tanta diablura. Dios ama a los que son rectos, a los que se comportan, a los que se conducen dentro del parámetro de la normalidad. Hermano, nada más mentira que eso. Nada más mentira que eso. Jesucristo vino y murió por todo el mundo. Él murió por todo el mundo. Lo que pasa es que lamentablemente todo el mundo no ha decidido creerle a Él. Por eso Juan 3:16 es tan claro. Él hizo lo perfecto, lo pertinente y lo necesario por toda lengua, tribu y nación. Pero solamente aplica para los que han decidido creerle, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero cuando Dios tiene propósito con alguien, lo va a llevar a un extremo tan grande para que tenga que clamar y creer, aunque tenga que caerle encima la torre de Babel. Porque también hay elegidos que sea por A o por B o por Z van a venir a los pies del Señor. Personas que nunca quizá habían pisado la puerta de una iglesia, ni le interesaba a Cristo, pero habían oído hablar. Por eso hay que hablarle a la gente, porque si no tienen la información de quién es Cristo, ¿cómo claman a Él en el momento de la angustia? Si no tienen el conocimiento de su existencia y de que Él salva. Por eso hay que sembrar la semilla todo el tiempo, porque tú no sabes cuándo, dónde, en qué circunstancia esa semilla va a dar fruto. Yo no puedo clamar a Él si nunca me lo mencionaron, si no lo conozco, si ni siquiera lo he oído, hermano. La gente, aunque no se convierta, pero tiene que saber que Cristo sana, salva y que perdona pecados. Por el contrario, hermano, hay testimonios reales, personales y aún por las redes, en YouTube, de muchos que fueron milagrosamente rescatados. Y de manera, hermano, inexplicable, cuando hablan, ni siquiera mencionan a Dios.
Ni siquiera mencionan a Dios. Cuando lo que sucedió allí, según los entendidos, era para que no se salvara nadie, de acuerdo al peso de lo que cayó, los miles de toneladas que pesaba eso, y de la forma abrupta, instantánea en que cayó, para que nadie pueda salvarse. Sin embargo, donde quiera Dios tiene misericordia y permite que algunos no perezcan, pero aún los que no perecieron y fueron rescatados, no todos, pero hay muchos que ni siquiera dan gracias ni reconocen que Dios los ayudó. Porque esa es la naturaleza del hombre caído, no dar gracias. Jesucristo sanó a 10 leprosos que ya estaban prácticamente casados con la muerte y el desprecio. Y la Biblia dice que hubieron 9 que mamá lo vio y un solo se devolvió para darle gracias. Hermano, el hombre por naturaleza es un ser desagradecido. Y le digo algo: Dios quiere, Dios pide y Dios espera de nosotros que seamos agradecidos. ¿Cuál es la posición de Dios, hermano, en todo esto? Porque no sucede nada fuera de la voluntad de Dios. Ah, no, que eso no fue Dios que hizo eso ahí. Oh, hermanos. Y pueden suceder cosas y tan extremas que sin que Dios lo permita. Ah, pues entonces no hay un solo Dios que gobierna, también hay otro que manda. Hermanos, aunque podamos decir que es como en el caso de Job, que no fue la misma mano de Dios quien intervino directamente en tumbar eso, pero sabemos que eso no se cayó fortuita ni casualmente, porque eso tenía mucho tiempo ahí. ¿Por qué no cayó antes? ¿Por qué no cayó después? Porque precisamente ese día, esa hora, en ese lugar y con toda esa gente, hermano, ahí había una mano poderosa obrando. ¿Era la de Dios? No, yo no lo creo, porque me voy y me remito al caso de Job. Pero ¿sabía Dios de eso? Claro que sí. ¿Es Dios quien da el permiso? Claro que sí. Cuando Satanás va a atacar a Job, le dice a Job: está bien, hazlo, pero no le toques su vida. Hasta ahí te permito. Y para poder atacarlo también primero tuvo que pedir permiso. No es verdad que el enemigo, si derrumbó ese techo, si Dios no daba la orden, él podía hacerlo. Hermano, todo lo que sucede es por la voluntad de Dios. Y aunque nosotros no lo entendamos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque ahí Dios hizo un juicio. Hay personas que lamentablemente no tuvieron oportunidad. Hay gente que murió al instante. Si esa gente que murió al instante no estaba preparada con Cristo, podemos nosotros decir que probablemente se perdió. Hay que decir siempre probablemente, porque la salvación solamente le corresponde a Dios y Él es el que sabe. Pero si esa gente se perdieron, ¿Dios hizo alguna injusticia? De ninguna manera. La paga del pecado es muerte. Si algunos se salvaron y fueron sacados, Dios tuvo misericordia. Pero no es que con nosotros Dios hizo incorrecto. O sea que nosotros lo que hemos recibido es un chance, es un favor, es una gracia, es una misericordia, es un don inmerecido. Y por eso debemos agradecer a Dios por el don de la vida que nos ha dado. Porque en verdad todo lo que merece el mundo es morir. Porque todo el mundo pecó y la paga del pecado es muerte. Personas que fueron tan aplastadas que no se han podido identificar, desfigurado su rostro. Y muchas son mujeres y sus documentos, sus cédulas están en sus bolsos, en sus carteras, y al no tenerla encima el cuerpo, no pueden decir quién es, a quién corresponde esa identidad. Y al parecer, hermano, la cantidad de escombros que cayó sobre esto fue tan grande, hermanos, y el peso, tantas toneladas de peso, que fue algo escalofriante. Como decía, guión para una película de terror.
La pregunta, hermano, entonces, que nos hacemos en este contexto, ¿eran estos muy malos? ¿Eran más malos que los que se pudieron salir? Hermanos, seguimos nosotros a veces categorizando. Hermano, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Lo que pasa es que Dios, de quien quiere, tiene misericordia. Y a quien quiere le aplica justicia y juicio. Y no hace Dios diferencia, porque Él es soberano y paga a uno conforme a lo que Él quiere en su soberana voluntad. Y nadie lo puede cuestionar, porque solo Dios es Dios y Él siempre sabe lo que hace. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos lo alaban? Entonces sigue la pregunta, hermano. ¿Eran estos muy malos que no tuvieron ni un chance? Que de una vez, súbitamente, aplastados. ¿Eran los que fueron librados mejores y más temerosos de Dios y más obedientes al Señor? ¿Y por qué el dueño de eso, que en la mente de algunos es el gran culpable, el dueño del negocio, no tiene ni un rasguño? Ni siquiera estaba ahí. ¿Puede la gente ser más culpable que el dueño del negocio a los ojos humanos? Porque ustedes no se imaginan cómo Dios usa personas como instrumento para hacer sus juicios y para hacer su voluntad y su propósito. Viéndolo como nosotros entendemos y explicamos la cosa, el primero que debió morirse era el dueño. Y ni siquiera estaba ahí. Dios hace excepción de personas, mató a inocentes y al verdadero culpable lo dejó vivo. Hermano, todo eso son conjeturas y razonamientos humanos. Pero lo que queremos entender es que Dios no es así. Dios no piensa así. Dios no lo ve así. Dios es un Dios diferente. Y Dios obra por senderos misteriosos. Y los caminos de Dios jamás lo podremos entender. Muchos dirían, eso no es justo. Y ahora ni siquiera lo van a meter preso. Con tantas personas ahí, que por su culpa juzgando y condenando a ese hombre. Hermano, yo no voy a decir si es culpable ni tampoco si es inocente. Lo que yo sí sé es que ese hombre fue parte de un propósito de Dios para hacer algo que hasta ahora nosotros no podemos entender. Y ya por último, esto nos lleva a lo que estuvimos analizando, al paso con Jesucristo cuando fue cuestionado sobre este particular. En un caso parecido a este, obviamente de magnitudes mucho más bajas, y fue lo que estuvimos leyendo en Lucas capítulo 13 versículo 1. Esto es un incidente que ha sucedido, y cuando vamos a la palabra, estaban allí, según el 13:1, algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Pilato era un cruel, Pilato era un hombre terrible, Pilato era un inhumano y un blasfemo incluso de las cosas de Dios, porque él era un pagano. Pilato no solamente fue un cobarde que crucificó a Jesús, sino que Pilato no respetaba las cosas de Dios. Estos galileos estaban en el templo ofreciendo sus sacrificios y sus ofrendas, y allá al templo mandó a los soldados y ahí los mataron. Es una blasfemia eso que sucedió ahí. Es algo que algunos autores han dicho que probablemente esos que estaban ahí pertenecían a un grupo
del tiempo de Cristo, una secta revolucionaria y rebelde que se llamaban los celotes. De hecho, había un discípulo de Cristo que era un celote, Simón el celote, y que algunos de esos que estaban ahí, dicen algunos estudiosos, que eran sediciosos. Ellos se habían levantado contra Roma y por eso ese castigo tan cruel. Lo que sí podemos ver es que ahí él no mostró ningún tipo de reverencia, ningún tipo de temor, porque el lugar de Dios, la casa de Dios, es santa. Otros dicen que probablemente eso sentó las bases para levantar esa rebelión, ese descontento, esa rebeldía, para que en el 70 Jerusalén se rebelara totalmente contra Roma por los abusos del imperio romano. Sabemos que los imperios se imponen y oprimen, no importa cuál sea. Puede ser pequeño, puede ser chiquito, pero todos esos gobiernos imperiales de fuerza por oposición oprimen. Y Cristo vino para darnos libertad. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Entonces Jesús tiene una respuesta para ellos. Hermanos, ¿cuántos creen que el Señor siempre tiene respuesta? Aunque usted le cuestione por lo que usted no entiende, pídale, pregúntele, espere en Él, porque Él tiene respuesta a nuestras interrogantes. Respondiendo Jesús y le dijo, versículo 2, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué le dice el Señor en el 2? ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores? No hay una similitud entre esta situación y la que estamos analizando de lo que recientemente ha sucedido aquí. ¿Era más malo esto porque murieron que los que se salvaron? Hermano, y ese es el pensamiento humano, que cree que cuando a alguien le pasa algo es porque era muy malo. No necesariamente. No. Si fuera por eso, a todo el mundo debiera pasarle, porque todo el mundo es malo. No hay bueno, no hay justo, ni siquiera uno. ¿Eran estos más pecadores que todos los galileos? Y en el 3 él mismo le da la respuesta. Os digo, dice el Señor, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano, Jesucristo vino para salvar a todos los hombres. Pero le digo, ¿por qué no todos los hombres son salvos? Porque no todos los hombres proceden al arrepentimiento. Él tiene capacidad para perdonar y salvar a todos los que se arrepienten, a todos los que le confiesan, a todos los que le conocen, a todos los que le reciben como Señor y Salvador. Dios no hace distinción ni acepción de persona. Dios vino a morir por toda la humanidad. Cuando digo Dios, estoy haciendo enfático que Jesucristo es Dios. Alabado sea su nombre. Si no os arrepentís, es un ultimátum, hermano. Aquí no hay que escapatoria, no hay alternativas, no hay vías alternas. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos, hermanos, el mundo entero, si no se arrepiente, perecerá igual que cualquiera que ya murió. Entonces el mismo Señor es quien le plantea a ellos el caso de lo que pasó en aquella torre. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. Siloé es un sector que en la Jerusalén vieja está situada al sur de ella. Recuérdense el ciego que se le lavaron los ojos y lo mandaron a lavarse en el estanque de Siloé. Recuerdan en Juan, lo estudiamos los discípulos, y lo mandaron a lavarse ese estanque. Entonces aquí había una torre grande, probablemente de acueducto y de agua, muy pesadas,
Y entonces el Señor le está haciendo referencia a ese caso. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Pensáis, los mató a todos. Pensáis que eran más culpables que todos. Hermano, aquello que lo aplastó, la discoteca y ese, era más culpable o más malo que todos. No, hermano, no juzguemos. No, eso es un error. ¿Qué dice Jesús? Ellos no eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén. Os digo, no. Jesucristo dice que no, que ellos no eran más malos, no eran más culpables, aunque ellos fueron aplastados. Y lo que dice en lo adelante, entonces sí tiene una gran importancia. No, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano, la salvación es para todo el mundo, pero solamente aplica y es efectiva para el que reconoce su pecado, el que admite que está en falta, el que entiende que ha pecado y el que entiende que le ha fallado a Dios, el que está seguro de que ha violado sus mandamientos, el que ha atentado contra la santidad y la integridad de Dios. El que reconoce y se arrepiente será salvo, pero el que persiste en su pecado no verá la vida eterna. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor nos está hablando en esta mañana y nos está llamando al arrepentimiento. El Señor es paciente, dice la Biblia en Pedro, no queriendo que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Debemos ver a Primera de Pedro, a Mateo 23:36, rápidamente, estamos terminando, iglesia, perdón. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cuál generación? Se refería a la generación que vivió entre el año 30, cuando Cristo fue crucificado, hasta el año 70, donde fue destruida. Él le habla a esa gente que eran los que estaban ahí, los que estaban juzgando lo que hizo Pilato y los que creían ciertamente que los 18 que aplastó la torre eran más malos. Jesús le dice, todo esto vendrá sobre esta generación y no se arrepienten. Hermanos, Dios por encima de todo siempre será Dios. Sus planes y sus proyectos, sus propósitos, ningún hombre los puede variar. Nosotros conscientemente debemos ir a Él, humillarnos a Él, reconocer que Él es Dios, reconocer que su voluntad es soberana, reconocer que su voluntad siempre se hará por encima de todas las cosas, y sobre todo someternos nosotros a la voluntad de Él y no querer adecuar la voluntad de Él a mi conveniencia, a lo que yo entiendo, a mi criterio personal o particular. Siloé en aquel tiempo fue una evidencia del poder y del juicio de Dios, porque también debemos entender a Proverbios 24:16. Proverbios 24:16, por favor.
Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Hermanos, recordemos que Dios es amor. Es cierto. Y el amor de Él es lo que nos ha manifestado. Pero tampoco jamás ignoremos que la justicia perfecta de Dios también requiere juicio. Dios nos ha mostrado su amor en Cristo, evidentemente, y lo hemos visto y lo hemos recibido. Pero eso no implica que ese no es el mismo Dios que abrió la tierra y se tragó la tierra a Datán, a Abirán y a Coré en su rebelión. Que ese es el mismo Dios que en los días de Balaam y Balac el pueblo incurrió en pecado y en un rato 30,000. Hermano, podemos jugar con cualquier cosa, pero iglesia, no podemos jugar con Dios. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Sabe cuando por debilidad o ignorancia actuamos y erramos. Pero también está consciente Dios cuando de manera premeditada y consciente nosotros deliberadamente le ofendemos y le fallamos, sabiendo hacer lo bueno. Y la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ¿cuál es su conclusión? Saque usted su propia conclusión del Yexet. Juicio de Dios sobre ellos. Retribución por su pecado y su maldad de ellos. Manifestación de la ira y la justicia de Dios en contra del pecado. Alerta de Dios para la República Dominicana. En segundo lugar, una alerta para que el hombre todavía se acuerde de que Dios está ahí y que es longánime. La longanimidad es la elasticidad. Dios se extiende, pero lo que mucho se dedica un día también se puede partir. Es una evidencia esto de que Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor, fuego que consume. ¿Cuál es su conclusión? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante algo así? ¿Cómo debe ver la iglesia esta situación? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos alerta a nosotros? ¿Qué garantía tenemos? A las 12 de la noche esa gente gozaba, bailaba, se gozaba como en los días de Noé, hasta que empezó a llover sobre la tierra y todos fueron exterminados. Hermano, es un tiempo de gracia que Dios nos ha dado. Es una oportunidad maravillosa la que tenemos. Es el momento de venir a Dios con corazón sincero, para que luego pase lo que pase, no tema, porque si Dios está con nosotros, ni la muerte tiene autoridad sobre los que están con Cristo. Es una gran enseñanza de que no debemos juzgar, solo debemos orar. No juzguemos, no hagamos como los de la torre de Siloé, y no hagamos como todos los comentarios que en las redes andan de ahí. Oremos, hermano, oremos por la República Dominicana. Oremos para que la República Dominicana se vuelva a Cristo y el bien, el favor y la misericordia de nuestro Dios se derrame sobre esta patria que fue fundada bajo el fundamento de Dios, la patria y la libertad. Que Dios nos bendiga, su gracia, su favor y su misericordia.
nos cubran y nos alcancen siempre. Amén y amén. Señor, gracias por tu palabra. Permite que ella pueda ser recordada y obedecida por nosotros. Muéstranos nuestras faltas. Y Señor, ayúdanos a entender que no tenemos ninguna justicia propia. Y aceptar, Padre, que no poseemos nada. Todo lo hemos recibido de ti. Y aún el don más preciado que nos ha dado es la vida, Padre. Pero es en tu mano que está. Y en el momento en que tú determines cuándo, cómo y dónde y por qué, también se va. Sobre todo, ayúdenos a estar preparados, Señor. Preparados todo el tiempo. Para que no importa lo que suceda, si Cristo está conmigo, nada temeré. Gracias por la iglesia. Bendícela hoy, Señor. Mira lo que han oído el mensaje y todavía no te conocen. Permite que esta palabra pueda, Señor, encontrar espacio en sus corazones. Toca la mente, Señor, que no han entendido todavía. Trae al arrepentimiento a los que todavía no te conocen. Obra el milagro de la salvación hoy aquí en el redil, para que todos sean salvos, Señor, y tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Ayúdanos, Padre, a estar preparados contigo. Y ayúdanos a vivir, Señor, en santidad, Señor, y una vida siempre agradable a ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. No puedo entregar el micrófono sin hacer la invitación. Si alguien quiere aceptar a Cristo,